Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Noel Armando Escoto, soy docente del primer y segundo ciclo de Educación Básica de la Escuela 17 de Septiembre, Departamento de Intibucá. Espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad e higiene en su hogar, como ser lavado frecuente de manos, uso adecuado de mascarillas y el distanciamiento social. Para el cuidado de su salud y la de su familia, quédate en casa. Esta sesión de aprendizaje lo haré para los alumnos del quinto grado en el área de Ciencias Sociales con el tema desarrollar leyes que protegen la integridad personal. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Los invito a que tomen su cuaderno de la clase, su libro de texto, para que hagan sus propias anotaciones y su propio resumen durante el proceso de la clase. Derechos que protegen la integridad personal. Si podemos observar las diferentes imágenes, nos podemos ubicar en la imagen donde hay los niños plantando un árbol. ¿De qué derecho estaremos hablando aquí? Los niños tienen el derecho de tener un ambiente sano y un buen uso de los recursos naturales. Abajo de la imagen podemos observar diferentes derechos laborales con diferentes profesiones, ya que cada quien cuenta con el derecho de ejercer su ocupación o el derecho que más le convenga. En la imagen del centro tenemos el derecho a la salud, a la atención médica. Al otro extremo, si podemos observar, podemos identificar diferentes niños con diferentes rasgos físicos. ¿De qué estaremos hablando aquí? Estaremos hablando de la diversidad cultural. Y abajo tenemos los derechos de los niños. Entre ellos está el derecho a la educación, a la salud, entre otros. Conocimientos previos. Ahí donde están, podemos hacernos diferentes preguntas. ¿Qué es la integridad personal para ustedes? ¿Cuáles son las leyes que protegen la integridad personal? ¿Qué leyes protegen la diversidad cultural? ¿Qué medios de prueba hay aplicables a la ley? ¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué leyes están atribuidas a los derechos de los niños? Durante el proceso de la clase, les ayudaré a contestar sus preguntas. El objetivo de la clase es que conocen los derechos garantizados que protegen la integridad personal establecidos en el Código de la Niñez y la Constitución de la República de Honduras. La protección. ¿Cuál será el derecho de la protección para ustedes? Es evitar el daño a una persona o impedir que ese daño llegue. ¿Qué es la integridad personal para ustedes? La integridad personal es hacer o exigir a la ley establecida para uno, para así tener una mejor vida con respeto y un sano desarrollo. Jerarquía de los órganos competentes o fuentes del derecho. La Constitución de la República, los tratados y convenios, estos ya son internacionales, el Código de la Niñez y el Código de la Familia. La Constitución de la República es la ley suprema o la Carta Magna que rige actualmente Honduras. Fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. ¿Cuáles serán los poderes del Estado? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los tratados y convenios internacionales son los que velan por los derechos así como el de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que vela por los derechos de los empleados públicos y privados. El Código de la Niñez, que este es el encargado de proteger los derechos de los niños. El Código de la Familia, que es las leyes que se rigen para conservar lo que son los derechos de la familia.
Medios de prueba para que la ley sea aplicable. La confesión. La confesión se da de lo que sabe el imputado o el acusado. Las confesiones pueden ser voluntarias o provocadas. Las voluntarias es cuando el imputado da su propia declaración, y provocadas es cuando hay una denuncia y se somete a un interrogatorio. Está lo que es el testimonio, que es un procedimiento en el que una persona testigua sobre un hecho en el cual tiene conocimiento. Está lo que es la pericia, que puede ser un estudio desarrollado por un perito sobre un asunto encomendado por un juez. Está también lo que es el careo, que consiste en un medio de prueba que es complementario en relación a la prueba testifical, o a la del testimonio. También está otra prueba muy importante, que es la prueba documental, que es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad en un hecho alegado. Otros medios de prueba: está el reconocimiento judicial, la reconstrucción y la inspección. El reconocimiento judicial son utilizados para esclarecer en el tribunal o pueden ser de forma directa o indirecta en objetos de prueba. La reconstrucción tiene por objeto comprobar las huellas que el hechor del delito haya dejado en lugares, cosas o personas. La inspección tiene la finalidad de verificar si el delito aconteció de acuerdo a las declaraciones. La Constitución de la República. Como ya sabemos, el concepto de la Constitución de la República, en ello podemos encontrar lo que son los derechos individuales. En el artículo 65 se encuentra lo que es el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer algo que afecte contra la integridad de las personas. Está el artículo 66, que se prohíbe lo que es la pena de muerte. La pena de muerte es la muerte provocada a un condenado. En la mayoría de países de América fue abolido. Prácticamente solo en algunos estados de Estados Unidos es que se practica. El artículo 68 nos dice que todos tenemos derecho a que no se nos afecte lo que es la integridad física, integridad psíquica y integridad moral. La integridad física tiene que ver con la aceptación de nuestro cuerpo. La integridad física tiene que ver con la motricidad, lo que son las emociones y lo intelectual. Y la integridad moral dice que las personas tienen el derecho de vivir de acuerdo a su convicción, siempre y cuando sin perjudicarle, sin hacer algo que perjudique a alguien. El artículo 69. La libertad personal es inviolable. Vamos a poner un punto ahí, porque es inviolable siempre y cuando usted no haga algo malo, o hagan algo malo, que en realidad esté establecido en la ley. De esa manera, sí puede ser sometido y a ser privado de la libertad. El artículo número 70. Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro. Nosotros podemos hacer nuestras fiestas en la casa, pero lo tenemos que hacer de una manera sana. Un cumpleaños, un convivio, siempre y cuando que no perjudique la integridad de las personas. El artículo número 78, que están permitidas las libertades de reunión. Derecho a la niñez según la Constitución de la República. ¿Qué son los derechos de los niños? Los derechos de los niños son aquellos que velan o protegen la integridad de la niñez. En el artículo 119 del Código de la Niñez, el Estado tiene la obligación de proteger la infancia, de darle una educación digna, darle salud, darle un techo si no tiene. Derecho del niño según el Código de la Niñez. En las fuentes del derecho aplicado a los niños,
que se habla sobre los derechos de los niños es la Constitución de la República, los tratados y convenios de la niñez, está lo que es el Código de la Niñez, que es del que vamos a tomar el tema hoy, y también en el Código de la Familia. Los derechos a la educación es un punto muy fundamental, que lo podemos encontrar en el artículo 35, que es deber del Estado brindar y garantizar la educación laica, gratuita y de calidad. En el artículo número 36, es obligatoria y progresiva cumplir sus estudios de educación media, hasta tener su título de educación media. Lastimosamente, en el sistema que estamos, la mayoría de niños solo llegan hasta sexto grado y por mucho hasta finalizar lo que es el tercer ciclo hasta noveno. Pero es deber del Estado dar o brindar y garantizar que la educación sea hasta la educación media. El artículo 38, que menciona sobre quiénes son los responsables de educación de los niños. Están los padres también, que tienen la obligación, y los maestros. El artículo número 73, que es un deber del padre y derecho del niño, estudiar, darle una vivienda digna, darle vestuario o un sustento. El artículo 125, los medios de comunicación deben cooperar en la formación y en la educación. Así como estas sesiones de aprendizaje, es deber de los medios de comunicación transmitirlos gratuitamente, según el artículo 125 de los derechos del niño. Derecho a la cultura. Los niños deben de ser protegidos independientemente a su diversidad cultural. Puede ser por su color de piel, sus rasgos físicos, por sus creencias, por su forma de vestir. El derecho al medio ambiente y recursos naturales. Según el artículo número 54, dice que los niños deben de gozar de un ambiente sano y del buen uso de los recursos naturales. Porque nosotros nos beneficiamos del oxígeno, el agua, pero si nosotros venimos y talamos lo que son los bosques, los incendiamos, ¿estaremos cumpliendo con este derecho? No, ¿verdad? Si nosotros podemos ver en la actualidad en nuestro país, y más que todo en nuestro departamento de Intibucá, podemos ver que salen hasta 5 a 7 razas diarias de pino fresco. Entonces se está violentando el derecho al medio ambiente. Derecho al trabajo según la Constitución de la República. ¿Qué son los derechos laborales? Es una norma del derecho que vela por los derechos de los trabajadores o los empleados, ya sea públicos o privados. El artículo 127 menciona que toda persona tiene el derecho a escoger su trabajo libremente o su ocupación. Si quieren ser doctores, ingenieros, carpinteros, docentes, tienen el derecho de ustedes de escoger su ocupación. El artículo 129 nos habla de la estabilidad laboral, donde cuando uno puede obtener lo que son beneficios laborales. Conclusiones. La Constitución de la República es la ley suprema o Carta Magna que rige actualmente Honduras. 2. Existen varios componentes que establecen leyes que protegen la integridad personal, como es la Constitución de la República, el Código de la Niñez, lo que son tratados y convenios, el Código de la Familia. 3. Para que la ley sea aplicable, tiene que pasar por medios de prueba, ya sea el testimonio, la confesión o otros instrumentos también que sirven de probabilidad en la ley. Número 4. Los derechos de la niñez juegan un papel muy importante en las leyes establecidas. Tarea. Número 1. Con ayuda de los miembros de su familia, realiza un caso de realidad nacional donde se esté violentando uno de sus derechos, ya sea en el área de salud, educación, bienestar social o COVID-19 en tiempos de pandemia. Si ustedes han escuchado noticias
hemos podido escuchar muchas anomalías que se han estado dando en nuestro sistema. Número 2. Realizar un resumen o síntesis de lo visto en la sesión de aprendizaje, por lo menos 2 partes. Número 3. Investigar 4 leyes diferentes a las vistas en clase, donde se mencionen leyes que protegen la integridad de los niños. Recuerda, te queremos estudiando en casa y recuerda siempre seguir las medidas de bioseguridad: lavado frecuente de manos, uso adecuado de mascarillas, uso de gel antibacterial y el distanciamiento social. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.